preguntas y vamos a pensar en la posible respuesta. Esto con la finalidad de que se vayan preparando para el examen ordinario, ¿no? Y en el tercero creo que también va a abarcar, porque este material de aquí, de lo que veamos del ciclo de Krebs en adelante, abarca el tercer parcial. Y el tercer parcial y el ordinario están muy juntos en las fechas. Entonces, esta manera de repaso les va a servir para el tercer parcial y para el examen ordinario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar haciendo preguntas de reflexión y esto que te invite a pensar, ¿no? ¿Qué hubieras contestado tú en un examen si se te hace ese tipo de preguntas? Entonces, empezaría por decirles, ¿con qué otros nombres se conoce el ciclo de Krebs? ¿Qué responderían, muchachos? El ciclo del ácido cítrico. Ajá, ¿y hay otro nombre? ¿Cuál sería el otro? Son 3. ¿Respiración celular? No, porque la respiración celular va a abarcar desde la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena del transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Todo eso en conjunto es la respiración celular. Pero el ciclo de Krebs, así como lo dijo tu compañera anterior, tiene otro nombre, ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y les falta uno. ¿Es ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Así es, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Muy bien. Luego, otra pregunta de reflexión sería, ¿en qué se convierte el piruvato producido en la glucólisis cuando hay presencia de oxígeno? ¿Responderían, muchachos? Bueno, aquí podemos responder lo siguiente. El piruvato producido en la glucólisis en presencia de oxígeno se oxida. Se oxida para convertirse finalmente en dióxido de carbono y agua, pero hay un paso intermedio. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, pero no va a terminar en acetilcoenzima A, va a terminar en dióxido de carbono y agua. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta cuando se las hagan en un examen, el que sea, tercero, ordinario, el que sea, el piruvato en presencia de oxígeno, ¿sí? El piruvato producido en la glucólisis en presencia de oxígeno se convierte finalmente, hasta el producto final, dióxido de carbono y agua. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen preguntas. Sí, maestra, yo. Entonces, ¿el acetil-CoA es un intermediario o otra cosa? Sí, haz de cuenta que ocurren los 10 pasos de la glucólisis y el producto final van a ser 2 moléculas de piruvato. El piruvato, en ausencia de oxígeno, se puede ir a convertir en lactato, ácido láctico, en los músculos, y también en ausencia de oxígeno, pero en bacterias y levaduras, se puede ir a convertir en alcohol, ¿sí? Se fermenta. Pero en presencia de oxígeno va a seguir la ruta del ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ya convertido en acetilcoenzima A, antes de entrar al ciclo de Krebs se convierte en acetilcoenzima A, y una vez que ya está en forma de acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs y ese acetil se va a convertir en dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de acetil? Tiene 2, por lo tanto, en el ciclo de Krebs, si se fijan, se van a liberar 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de dióxido de carbono, que son los 2 carbonos del acetil. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Entonces, vamos a tomar la conversión del piruvato en acetilcoenzima A como un proceso intermedio, porque no va a pertenecer ese proceso ni a la glucólisis, porque ya terminó en donde se obtiene el producto de 2 moléculas de piruvato, ahí termina la glucólisis. Entonces, el convertirse el piruvato en acetil ya no es de la glucólisis, tampoco es del ciclo de Krebs, porque todavía no ha entrado al ciclo. Entonces, es un proceso intermedio, ¿sí? Bien. Entonces, si te preguntan, cuando el piruvato
termina por medio del catabolismo convertido en dióxido de carbono y agua, ¿cómo se le denomina a este proceso? Ustedes van a responder respiración, solamente respiración, ¿sí? Y una vez que el proceso termina hasta que los electrones son consumidos por el oxígeno en la cadena del transporte electrónico y fosforilación oxidativa, ¿sí? También le van a decir respiración celular, ¿sí? Esta respiración celular, si la dividiéramos en fases, ¿cuántas fases serían? Serían 3 fases, ¿sí? Primera fase, cuando las moléculas orgánicas como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos se oxidan para dar lugar a una molécula de 2 carbonos que ya dijimos que era la acetilcoenzima A. Esa sería la primera fase. Después, en la segunda fase, los grupos acetilo se van a incorporar al ciclo donde van a ser oxidados hasta dióxido de carbono, CO2. Acuérdense que las energías indirectas que se van liberando en forma de NADH y FADH2 son energías indirectas porque ahí no vas a ver el ATP directamente a través de esto, sino que se van a enviar a la cadena del transporte electrónico, tanto el NADH como el FADH2 producido en el ciclo de Krebs, y allá en la cadena del transporte electrónico van a transferir sus electrones y van a seguir produciendo más ATP, ¿sí? Entonces, en la tercera fase, estas coenzimas, como les acabo de decir, tanto NADH como FADH2 van a ser oxidadas liberando sus electrones. Acuérdense lo que era oxidación desde el punto de vista de 3 formas. Cuando una sustancia cede electrones a otras moléculas, se está oxidando. Cuando cede hidrógenos, se está oxidando. Cuando recibe y aparece con más oxígenos, se está oxidando. De esas 3 maneras podemos ver la oxidación. Entonces, el NADH y el FADH2 van a ir a la cadena del transporte electrónico, van a donar sus electrones para que empiecen a dar saltos en cada complejo, y cada salto que dan tiene mucha liberación de energía. Entonces, eso es lo que va a hacer que se oxiden, porque el NADH se va a deshacer de su hidrógeno, el FADH2 se va a deshacer de su hidrógeno con electrones, ¿sí? Entonces se están oxidando y se los van a transferir finalmente al oxígeno que está en la matriz mitocondrial. Y eso me va a generar la producción de ATPs. La cadena del transporte electrónico siempre tiene que estar acoplada a la fosforilación oxidativa. No podemos hablar solamente de cadena de transporte electrónico y ya, hasta ahí llegar. No, el proceso completo al final de esa fase es que se integre la fosforilación oxidativa. Si no se integra, no puede ocurrir la cadena del transporte electrónico. Y al revés, si nada más ocurre la cadena, no sería posible sin la fosforilación oxidativa. Siempre van a estar acoplados. ¿Y a qué le llamamos fosforilación oxidativa? Cuando regresan los protones a la matriz, se salieron al espacio intermembranal y regresan los protones bombeados otra vez hacia la matriz mitocondrial, ahí entonces estamos diciendo fosforilación oxidativa. El ADP empieza a recibir protones y un fosfato inorgánico y se convierte en ATP, ¿sí? A ver, para convertir el piruvato en acetilcoenzima A, que es el proceso intermedio, interviene un complejo enzimático. ¿A qué le llamamos complejo enzimático? A cuando están coordinadas y reunidas varias enzimas para lograr un objetivo. Ese es un complejo enzimático. No va a ser una sola enzima el trabajo, sino que van a ser muchas enzimas en conjunto las que se van a poner de acuerdo para realizar un trabajo, ¿sí? No va a ser una sola.
Entonces, a este complejo enzimático que ayuda a que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A se le llama complejo de la piruvato deshidrogenasa. En realidad van a ser 3 enzimas las que formen ese complejo, ¿sí? Este complejo se va a localizar en las mitocondrias de las células eucariotas. Acuérdense que cuáles eran las células eucariotas, aquellas que evolucionaron después de las primitivas y tuvieron como característica tener una membrana que protege el ADN del núcleo, ¿sí? Que se encuentra en el núcleo. Entonces tienen una membrana nuclear. El ADN no anda suelto, así libre como en las bacterias, sino que tiene una membranita que lo recubre y lo protege. A eso le llamamos células eucariotas y así son nuestras células. Nuestras células protegen el ADN a través de una membrana nuclear, mientras que en las bacterias no, está disperso en el citoplasma. Entonces, de ahí que este complejo de la piruvato deshidrogenasa se encuentra localizado en las mitocondrias de las células eucariotas, como las nuestras, y solamente en el citosol de las bacterias. El citosol o citoplasma es lo mismo. Cada piruvato liberado de la glucólisis se va a convertir en acetilcoenzima A, así que acuérdense que vamos a tener 2 moléculas de acetilcoenzima A porque la glucólisis nos dio como producto 2 moléculas de piruvato. Entonces van a ser 2 piruvatos, cada piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. El piruvato va a perder un carbono en forma de CO2 y luego el otro piruvato también va a perder el carbono en forma de CO2, entonces me van a quedar 2 moléculas de acetilcoenzima A. El NAD ahí en el paso intermedio de piruvato a acetilcoenzima A se va a formar un NADH, pero como eran 2 piruvatos, entonces se van a producir 2 NADH. El NADH va a entregar sus electrones en forma de hidruro. ¿Qué es un hidruro? El hidrógeno, cuando tiene un electrón y un protón, es un elemento de la tabla periódica normal, ¿sí? Tiene un protón y un electrón. Cuando ese hidrógeno ha ganado un electrón adicional que no pertenecía a él, se le llama hidruro y va con una carga negativa arriba. La H con una carga negativa arriba. Eso significa que ha atrapado electrón extra. Y el que tenía él más el electrón extra ya forman una pareja, un par de electrones. A eso le llamamos hidruro, ¿sí? Al hidrógeno que transporta un par de electrones. Por eso decimos que el hidrógeno es un transportador de electrones. Y por eso cuando una molécula pierde hidrógeno es como si se oxidara, está regalando electrones. Cuando algo regala electrones decimos que se oxida. Y al que recibe los electrones decimos que se reduce. Entonces, cuando oigan hablar de un hidruro, es un hidrógeno que además de poseer su propio electrón, tiene un electrón extra y por eso aparece la carga negativa arriba. Va transportando electrones, ¿ok? Que ya sabemos a dónde se van a ir, ¿verdad? A la CTE, que es la CTE, cadena del transporte electrónico. Para allá se van a ir, ¿ok? Y entonces el hidruro transporta 2 electrones y ya sabemos quién los va a recibir ahí en la matriz mitocondrial, que sería el oxígeno, ¿verdad? Bueno. La primera reacción de ese proceso intermedio y única, porque nada más va a ser después de la glucólisis y antes de entrar al ciclo de Krebs, va a entrar la coenzima A después ahí en la reacción con el piruvato. ¿Qué función hace la coenzima A? Bueno, la coenzima A, ya que el piruvato pierda su dióxido de carbono, se va a unir a los 2 carbonos que quedan y va a formar el acetilcoenzima A, que ya con la coenzima A adherida ya está listo para entrar al ciclo de Krebs. El NAD en esa reacción intermedia va a entrar oxidado, NAD con la crucecita arriba. Entonces, si está oxidado, está necesitado de electrones. Entonces, se le van a pasar
electrones y va a salir reducido como NADH. Ese es el NADH que les digo que se produce por cada piruvato. Y el complejo piruvato de deshidrogenasa, les dije que era un conjunto de 3 enzimas, va a necesitar en ese paso un cofactor o una coenzima, ¿sí? Esa coenzima se llama, va a estar constituida por varias vitaminas y entre ellas se va a llamar TPP. Ahorita les explico qué es el TPP, lipoato y FAD. ¿Sí? Son vitaminas que necesita ese complejo. Y eso no lo mencionaron los muchachos expositores. Es importante decirlo. El complejo de la piruvato deshidrogenasa, que es el conjunto de varias enzimas, en este caso 3, necesita vitaminas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, otra pregunta de reflexión para los exámenes sería, ¿cómo se llaman las enzimas que conforman el complejo de la piruvato deshidrogenasa? Bueno, la primera enzima se llama, como se llama el complejo también, piruvato deshidrogenasa. También así se llama el complejo, piruvato deshidrogenasa, pero una de sus enzimas también se llama piruvato deshidrogenasa. La otra enzima, la número 2, se va a llamar dihidrolipoil transacetilasa. Y la enzima 3 se va a llamar dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Sí? Este conjunto de 3 enzimas necesita 5 coenzimas o grupos prostéticos. ¿Qué eran las coenzimas? Ayudantes de las enzimas. ¿Sí? ¿Qué eran los grupos prostéticos? La parte que no forma, que no es una proteína. Ese es un grupo prostético. ¿Sí? Todas las enzimas son proteínas, pero tienen una partecita que no es proteína. Ese es el grupo prostético. Entonces, va a requerir a las coenzimas tiamina, pirofosfato de tiamina, que es TPP, así se abrevia, ¿sí? Le pueden decir tiamina pirofosfato o pirofosfato de tiamina, es lo mismo. TPP, flavina, ¿sí? Adenina nucleótido, que es el FAD, y la coenzima A, nicotinamín adenin dinucleótido, que es el NAD con la crucecita arriba, y lipoato. Entonces, si les preguntan cuáles fueron las 5 coenzimas que trabajan en convertir el piruvato en acetilcoenzima A, ¿cuáles son las 5 coenzimas? Ustedes van a decir la tiamina pirofosfato, TPP, la flavina adenin dinucleótido, FAD, la coenzima A, ya llevamos 3, la nicotinamín adenin dinucleótido, que es el NAD con la crucecita arriba, y 5, el lipoato. ¿Cuáles son las vitaminas que están presentes ahí? Bueno, van a ser 4 vitaminas importantes. La tiamina, que es una vitamina del complejo B. La riboflavina también es del complejo B. La nicotinamida, tercera vitamina, por la niacina. Y el ácido pantoténico o pantotenato, que es la cuarta. Tiamina, 1, una primera vitamina, riboflavina, segunda vitamina, nicotinamida, tercera vitamina, y pantotenato, cuarta vitamina. ¿Sí? Todas son del complejo B. Ahora, ¿qué función hacen estas enzimas? Bueno, pues la coenzima A, ya saben ustedes que tiene un extremo sulfidrilo. El extremo sulfidrilo es azufre con hidrógeno, ¿sí? El cual va a transportar a los grupos acilo, se encarga de eso, por unión covalente formando tioésteres. Entonces, esa va a ser la función de la coenzima A, tener un extremo sulfidrilo, azufre con hidrógeno, que va a formar un enlace para atrapar a los grupos acilo. ¿Cuáles son los grupos acilo? Los que tienen 2 carbonos, pues ya convertido el piruvato en acetil, que es de 2 carbonos, lo va a enlazar al grupo sulfidrilo de la coenzima A, ¿sí? Por unión covalente formando tioésteres.
En la semana 1, cuando yo les explicaba las clases de la semana 1, le decía que el enlace tiol era azufre, siempre intervenía el azufre. Éster, porque se forma un doble enlace entre la unión que se establece con la coenzima A y el grupo acilo, tioéster, ¿sí? Y esto pues va a tener una alta energía. Cuando se rompa y se ceda, ese grupo acilo va a liberar mucha energía, los tioésteres, ¿sí? Y van a soltar su grupo acilo. Y es como va a quedar como acetil coenzima A, ¿sí? La coenzima A se une a los grupos de 2 carbonos, a las moléculas de 2 carbonos, para activar a esa molécula a que entre al ciclo de Krebs ya en forma de acetilcoenzima A. El lipoato va a tener 2 grupos tiol que pueden experimentar oxidación cuando se oxidan los grupos tiol o sulfidrilo, cuando pierden los hidrógenos. Entonces, si pierden los hidrógenos, esos 2 grupos tiol van a quedar 2 azufres solitos. 2 azufres unidos, acuérdense que forma un enlace disulfuro, que son enlaces covalentes muy fuertes. Son los más fuertes que hay de todos los enlaces, ¿sí? En los seres vivos. El primer paso para convertir el piruvato en acetilcoenzima A, ¿sí? El carbono 1 del piruvato se elimina en forma de dióxido de carbono y el carbono 2 que se encuentra en forma de aldehído se une a la tiamina pirofosfato en forma de grupo hidroxietilo. En el paso 2, el hidroxiacetilo se oxida para dar lugar al acetato. Los electrones eliminados en esta reacción van a reducir el extremo azufre-azufre de un grupo lipohilo en la enzima 2, originando 2 grupos tiol, y la porción acetil se esterifica con uno de los grupos sulfidrilos del lipohilo, ¿sí? A continuación, en el paso 3, se transesterifica, es decir, que la enzima 3 lo pasa ya como acetilcoenzima A, ya va a estar listo, ¿no? Entonces, en el paso 3 se transesterifica con la coenzima A para dar acetilcoenzima A, y los pasos 4 y 5 solamente van a ser transferencias electrónicas para la regeneración del disulfuro que estaba participando, ¿sí? En forma de lipohilo en la enzima 2. Y así los electrones van a pasar al FAD para formar FADH2 y luego al NAD para formar NADH, ¿sí? Y así el complejo de la piruvato deshidrogenasa queda listo para iniciar otro ciclo oxidativo. Por eso es que era un conjunto de 3 enzimas, pues. Una es la que atrapa los grupos acetilo, la otra es la que los esterifica, los pega, acetilcoenzima A, y la otra es la que transfiere ya listo el acetilcoenzima A. Ese es el conjunto de las 3 enzimas de la piruvato deshidrogenasa. El delta G, aquí vamos a hablar también de los delta G porque ustedes ya saben predecir si una reacción va a ocurrir espontáneamente o necesita que se le acople otra energía que libere mucha energía para que la otra que es endergónica la pueda atrapar y pueda llevarse a cabo. ¿Qué nos decía si se iba a poder llevar a cabo o no? El delta G negativo hace que la reacción ocurra sin mandar traer otra reacción acoplada o un ATP. Y cuando el delta G es positivo, sabemos que se tiene que traer el ATP o se tiene que llevar a cabo una reacción exergónica que le dé energía a la endergónica. Se llama acoplamiento energético, ya lo habíamos visto. Entonces, ya entrando en los pasos del ciclo de Krebs, en el primer paso, que dice que la acetilcoenzima A va a reaccionar con el oxalacetato. El oxalacetato es de 4 carbonos y la acetilcoenzima A ya dijimos que de 2. Entonces, si se unen, si se enlazan, me van a formar un compuesto de 6 carbonos que se llamaría citrato.
y esto lo realiza la enzima citrato sintasa. Entonces, ¿cuánto es el delta G? Aquí, la variación de energía libre de Gibbs es menos 32.2 kilojoules sobre mol, que está indicando que va a ser espontánea, que no se va a acoplar ninguna otra reacción más que esa, porque fluye de manera espontánea y de manera fácil. El acetilcoenzima A se une al oxalacetato para formar citrato. No hay ninguna batalla para la célula. ¿De acuerdo? Luego, en el paso número 2, el citrato va a pasar a un compuesto intermedio que se llama cisaconitato por medio de la enzima aconitato hidratasa. Entonces, este complejo cisaconitato es intermedio, desaparece muy rápido por la misma enzima aconitasa. La aconitasa lo va a convertir finalmente en isocitrato. El delta G aquí es positivo, 13.3 kilojoules sobre mol. Entonces la célula tiene que hacer otra reacción junto con esta para que le pase energía a esta porque es endergónica. Tiene que hacer que ocurra una reacción exergónica. Y esa exergónica le va a pasar energía a esta para convertir el citrato en isocitrato, ¿sí? Porque el delta G es positivo. Posteriormente, el isocitrato va a ser convertido en alfa-cetoglutarato. Y aquí se ocupa la enzima isocitrato deshidrogenasa y se va a descarboxilar el isocitrato. Si era un compuesto de 6 carbonos y se descarboxila, pierde un CO2, entonces me van a quedar 5. El alfa-cetoglutarato es un compuesto de 5 carbonos. El delta G para pasar el isocitrato a alfa-cetoglutarato es menos 20.9, que significa que fluye la reacción de manera facilita. No hay ningún problema con ella, ¿sí? Es negativo su delta G. Después, el alfa-cetoglutarato vuelve a descarboxilarse. Fíjense bien dónde se descarboxiló. Se descarboxiló cuando se forma isocitrato a alfa-cetoglutarato. El isocitrato pierde un CO2 y me quedaron 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato. Después el alfa-cetoglutarato se descarboxila y me queda un compuesto de 4 carbonos que se llama succinilcoenzima A. Ahí están las dos descarboxilaciones. Entonces ya el acetilcoenzima A ya terminó hecho CO2. Terminó como producto dióxido de carbono. 2 veces dióxido de carbono, ya se gastaron los 2 carbonos del acetilcoenzima A. Y me quedó el succinilcoenzima A. Entonces, aquí el delta G es menos 33.5 kilojoules por mol. Entonces, la reacción continúa fluyendo, ¿verdad? Para el ciclo de manera sencilla, sin ningún contratiempo. Entonces, aquí para convertir el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A, va a entrar la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y le va a pasar hidrógenos al nado oxidado para formar NADH. Y entran las vitaminas tiamina pirofosfato más ácido lipoico. ¿Sí? Después, el succinilcoenzima A se va a transformar en succinato por medio de la succinilcoenzima A sintetasa, y aquí se genera el primer GTP directo, ¿sí? De succinilcoenzima A succinato. Ahí en la reacción número 5 del ciclo de Krebs estamos viendo que se genera energía directa. GTP es equivalente a ATP en cuanto a la energía, ¿sí? El delta G aquí es menos 2.9 kilojoules por mol. Así que sigue fluyendo la energía de manera fácil, espontánea. Posteriormente, el succinato pasa a fumarato y entra FAD oxidado y sale FADH2. Aquí el delta G es de 0 kilojoules por mol. Ya ha llegado a un equilibrio esta reacción, ¿sí? Delta G es igual a 0 kilojoules por mol. Entonces, ahí se formó el FADH2.
Acuérdense que vienen 2 acetilos, 2 FADH2. Y de fumarato a malato, ¿verdad? Ahí actúa la enzima fumarasa o fumarato hidratasa. Y el delta G es menos 3.8 kilojoule por mol. Como es negativo, sigue fluyendo la energía y hemos llegado a malato. Aquí entra agua en esta reacción y me desaparece el doble enlace que estaba en el fumarato. El fumarato es un alqueno, ¿sí? Entonces lo desaparece porque se adicionan las partes del agua ahí. En uno de los carbonos vecinos del doble enlace se añade el OH y en el otro carbono vecino se añade el hidrógeno. Entonces se desaparece el doble enlace, delta G es negativo, menos 3.8. Y en el último paso, el malato a oxalacetato por la enzima malato deshidrogenasa, como su nombre lo indica, deshidrogena al malato. ¿De dónde? El segundo carbono. Le quita hidrógenos para pasarlos al NAD oxidado y ahí es donde se vuelve a formar NADH. Ese NADH es importante porque aunque no lo veamos en forma de ATP, sabemos que va a producir más adelante ATPs. Y al sacar hidrógenos del malato, el malato se oxida. Entonces, y me queda un grupo carbonilo en su segundo carbono. Eso me da lugar al oxalacetato, que es de 4 carbonos. El delta aquí es positivo, 29.7, así que va a venir una reacción acoplada. Y en total, ¿cuántos NADH se van a producir? Por cada acetilcoenzima A que dé la vuelta en el ciclo, van a producirse 3 NADH. Como fueron 2 acetilcoenzima A, van a ser un total de 6 NADH. Por cada acetil, un FADH2, como fueron 2 acetilos, entonces vamos a tener 2 FADH2. Por cada acetilcoenzima A hay un GTP producido. Como fueron 2 acetil, va a haber 2 GTP producidos equivalentes a ATP. Esa es energía directa, ¿no? El GTP o ATP es energía directa. Y el balance energético. Bueno, pues te van a decir que desde la glucólisis hasta la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa se pueden formar 30 ATPs o 32 ATPs. ¿Por qué 30 o 32? Porque recuerden que la glucólisis, para pasar los NADH producidos ahí hacia la mitocondria, depende de la lanzadera que atrapa los NADH. Hay 2 lanzaderas, la glicerol fosfato y también la aspartato malato. Entonces, si la glicerol 3-fosfato atrapa a los NADH, se van a producir menos ATPs, aunque se trate del NADH. Ya ven que el NADH produce más ATP que el FADH2, pero aquí en la glucólisis, cuando la glucólisis termina en el citoplasma, entonces ahí libera los NADH en el citoplasma. Esos NADH se tienen que pasar a la mitocondria porque allá se encuentra la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Si la que atrapa los NADH para pasarlos a la mitocondria es la glicerol 3-fosfato, el NADH solamente va a producir 1.5 ATP. Pero si los atrapa la lanzadera aspartato malato y los mete a la mitocondria, ahí el NADH va a producir más, va a producir 2.5 ATPs. ¿Sí? Por eso es que tu respuesta, ¿cuántos ATP se producen desde la glucólisis hasta la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa? Tu respuesta no va a ser definitiva, va a ser 30 o 32 ATPs. ¿Sí? El 30, por si los atrapa la glicerol 3-fosfato, a los hidrógenos del NADH, va a producir menos, 30. Y si los atrapa la aspartato malato, va a producir 32. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Lo último que dijo era de glucólisis hasta qué proceso. Hasta la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa.
¿Otras preguntas, muchachos? ¿No? Ok. Por favor, anoten ahí en su computadora o en su cuaderno. Vamos a hacer que salgan esos 30 o 32 ATPs. Por favor, anoten. ¿Cuántos ATP se producen en la glucólisis? Respóndanme, chicos, ¿cuántos ATP se producen? Vayan. Dos. Dos. Muy bien. Ténganlos muy en cuenta, ¿eh? 2 ATPs directos. ¿Cuántos NADH se producen en la glucólisis? Chicos, ya vimos glucólisis. ¿Cuántos NADH se producen en la glucólisis? 2, chicos. 2. Multipliquen esos 2 NADH por 1.5 porque los atrapó la lanzadera más barata, la glicerol 3-fosfato. Multipliquen 2 por 1.5. Van a producir menos energía para meterlos a la mitocondria. 2 por 1.5. Les va a dar 3, ¿no? Entonces ya teníamos 2 ATP directos más 3 producidos por los NADH que se van a ir a la cadena de transporte electrónico. Entonces, ¿cuántos son? 5, ¿no? Sí, 5. 5, muy bien. Ahora vámonos al paso intermedio, chicos, donde el piruvato se hace acetilcoenzima A. ¿Cuántos NADH se liberaron? En el proceso intermedio de convertir el piruvato en acetilcoenzima A, ¿cuántos NADH se liberaron, chicos? 2. Se liberaron 2, ¿sí? Pero aquí, esta conversión de piruvato a acetilcoenzima A ya está entrando a la mitocondria, ¿sí? Ahí van a multiplicar esos 2 NADH por 2.5. Ya no están en el citosol. Ahora ya están en la mitocondria, ¿sí? 2 por 2.5 va a dar 5. Llevaban 5 más los 5 ATP producidos en el paso intermedio, ya llevamos 10, ¿verdad? Sí. Sí, entonces ahora vamos a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, a ver, en el ciclo de Krebs se produjeron, eran 2 acetilcoenzima A, así que se produjeron 2 GTP directos, 2 ATP directos. Sumen esos 2 ATPs. Eran 3 NADHs, pero como eran 2 acetil, fueron 6 NADHs. Multipliquen 6 por 2.5, ya estamos en la mitocondria y la lanzadera es la que da valor más alto de ATP, es la aspartato malato. Entonces, ahí multipliquen 6 por 2.5. 15. 15, ¿verdad? 15. Entonces ya llevamos los 2 GTP directos más los 15. Ahí van 17 en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces ahora sí sumen los 5 de la glucólisis. Los 2 directos del ciclo de Krebs, llevamos 12, más los 15 producidos por los NADH del ciclo de Krebs, más los FADH. Los FADH vamos a multiplicar 2 por 1.5. ¿Verdad? Ya les dio 5 en la glucólisis, 5 en convertir el piruvato en acetil, más los 2 directos del ciclo de Krebs, llevamos 12, más los 15 de los NADH del ciclo de Krebs,
12 más 15, más los 3 producidos por los FADHs. En total dio 30, ¿ven? Por eso su respuesta debe de ser 30 ATPs. Ahora vamos a que nos dé 32. Nada más le vamos a cambiar que en la glucólisis la lanzadera que atrapó a los NADHs es la más alta, la aspartato malato. Entonces vamos a multiplicar los 2 NADHs producidos en la glucólisis por 2.5. No por 1.5, por 2.5. Da más ATPs, así, cuando es la lanzadera aspartato malato. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser 5 de la glucólisis más los 2 directos que se producen en la glucólisis son 7. Más los 5 del piruvato acetilcoenzima A, 7 más 5. Más los 2 directos del ciclo de Krebs. Más los 15 de los NADHs del ciclo de Krebs. Más los 3 ATPs producidos por los FADH del ciclo de Krebs, y ahí va a sumar 32. ¿Ya vieron? Es que este balance creo que se los piden en el taller. ¿Quién ya miró la actividad de taller de la semana 13? Sí, maestra, pide que lo reflejemos en una tabla. Ah, pues ahí está, mira, ya van a hacer la tabla ustedes, ¿ya ven? Ya les dije la respuesta de taller. ¿Listo, muchachos? ¿Ya les dio 32? Sí, ya. Profe, ¿puede repetir los otros dos después del 30? Por favor. Los otros 2 después del 30. O sea, ¿por qué da 32 entonces? Todo completo. Ajá. Ok, ¿por qué da 32? Porque en la glucólisis, imagínate que los NADH son lanzados por la lanzadera más alta, la aspartato malato. Esa hace que se produzcan más ATPs. Entonces vas a multiplicar los 2 NADHs que se produjeron en la glucólisis por 2.5. Y eso te va a dar 5 ahí. ATPs directos que se generaron en la glucólisis netos totales serían 2. Ahí lleva 7. 7 en la glucólisis. ¿Ya los captaste? Sí, Pi. Nada más que me había quedado en total que son 30 ATPs después de todas las reacciones. Por eso. Pero ahora te estoy explicando por qué puede dar 32. Ya tienes la del 30, ahora te estoy explicando completa toda la de por qué pueden ser 32. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí ya notaste lo de la glucólisis. Sí. Ajá, 2 por 2.5, que son los NADHs. Se produjeron 2 NADHs en la glucólisis y los vas a multiplicar por 2.5 porque es la lanzadera que produce más ATPs. La que atrapa los NADHs es la lanzadera más alta. Así que por eso los multiplicaste por 2.5 y en la anterior los multiplicaste por 1.5 porque era la lanzadera que da menos ATPs, la glicerol 3-fosfato. Aquí es la lanzadera más alta y lo estás multiplicando por 2.5 y eso te da 5. Más los 2 ATPs que se generan netos en la glucólisis, ya tienes 7, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Ahora, en el proceso intermedio de piruvato a acetil coenzima A, ahí se generaron 2 NADHs. Pero esos 2 NADHs ya va a entrar el acetilcoenzima A la mitocondria, ya lleva los electrones, esos 2 los vas a multiplicar por 2.5, ya está la lanzadera más alta. ¿Sí? Y ahí te generan 5 ATPs. En la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, te genera 5 ATPs. Más los 7 que ya tenías, ¿no?
Ahora vámonos al ciclo de Krebs. Súmale 2 GTPs que son igual a ATPs. En el ciclo de Krebs se generan 2 GTPs, uno por cada acetil. Como fueron 2 acetil, van a ser 2 GTP, o sea, 2 ATPs. Sí. Ok, ya lo sumaste. Ahora, los 6 NADHs generados en el ciclo de Krebs, 3 por cada acetilcoenzima A, y como fueron 2 acetilcoenzima A, van a ser 6 en total, multiplica 6 por 2.5. De 15. Te va a dar 15, ¿verdad? Y ya van los... también esos 15. Ahora faltan los FADHs producidos en el ciclo de Krebs. Por cada acetilcoenzima A se produce un FADH2. Fueron 2 acetilcoenzima A, va a haber 2 FADH2 producidos. Esos 2 FADH2 multiplícalos por 1.5, porque el FADH2, acuérdate que entra desde el complejo número 2 a la cadena de transporte electrónico, no entra desde el complejo 1. Por eso también él tiene más baja su producción de ATP. Ok. 2 FADHs por 1.5, no por 2.5, como lo hiciste con el NADH. Y si te preguntan por qué multiplicaste por 1.5 en vez de 2.5, porque el FADH2 en la cadena de transporte electrónico entra desde el complejo 2 y el complejo 2 no es una bomba de protones, no genera ATP. En cambio, el NADH entra desde el complejo 1 y bombea más protones al espacio intermembranal. ¿Sí? Cuando esos protones bombeados al espacio intermembranal regresan por medio de la fosforilación oxidativa a la matriz, se va produciendo ATP. ¿Sí? Entonces ya súmalos todos. ¿Cuánto te dio? Son los 30 y... No, sí son los 30, ¿no? No, no te pudo haber dado 30. No, 32, son 32. Te dieron primero 7 en la glucólisis, en el proceso intermedio te dieron 5, 7 más 5, más los 2 ATPs o GTPs del ciclo de Krebs, más los 15 de los NADHs, más los 3 de los FADHs, son 32. Sí, son 32. Así es. Entonces, en la pregunta esa, ¿cuántos ATP se generan desde la glucólisis hasta la cadena de transporte electrónico? Tu respuesta no va a ser nada más 30. Pueden ser 30 o 32, dependiendo de la lanzadera. ¿Sale? Sí, gracias. Ah, muy bien. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, la regulación así rapidito, porque ya se nos acabó la hora. La regulación, vamos a verla rapidito. Entonces, los sitios principales para el control del ciclo de Krebs van a ser donde están las enzimas alostéricas, que es la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahí donde están esas dos enzimas es el punto donde se detiene la ruta o donde se activa. Ahora, la isocitrato deshidrogenasa se va a activar por la presencia de ADP, ¿sí? Que va a aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato. También se activa por la presencia de NAD oxidado, de magnesio y de isocitrato. Eso va a activar a la enzima. ¿Quién la inhibe? La inhibe el NADH y el ATP. La otra enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿quién la inhibe? La inhibe el ATP, ¿sí? También se inhibe por el succinilcoenzima A y el NADH. Es decir, se va a inhibir por sus productos. Como ya tiene mucho producto, ya no necesita la ruta, entonces se inhibe, se detiene la enzima esa. ¿Ok? En muchas bacterias, no en nosotros, en bacterias, el ATP inhibe a la enzima citrato sintasa también y hace que no ocurra el ciclo de Krebs. Ya vimos lo que eran las reacciones anapleróticas, son aquellas que proporcionan intermediarios para que siga ocurriendo el ciclo de Krebs. Le están mandando oxalacetato al ciclo de Krebs para que siga dando vueltas ahí el ciclo y mandan otro tipo de intermediarios también, ¿verdad? Piruvato también. Bueno. A ver, ¿qué más les quiero decir? Hay 4 reacciones anapleróticas, pero las más importantes de esas 4 van a ser las que tienen la formación de oxalacetato.
¿Cuáles son las 4 reacciones anapleróticas? Las que surten, las que nutren al ciclo de Krebs. Le mandan compuestos para que el ciclo se presente, se lleve a cabo. Son 4 reacciones anapleróticas y, repito, las más importantes es donde se produce el oxalacetato. Reacción anaplerótica número 1, el piruvato, ¿sí? Cuando se convierte a oxalacetato, está alimentando al ciclo, ¿sí? Reacción anaplerótica número 2, el aspartato, cuando también se convierte en oxalacetato, está alimentando al ciclo. El glutamato, cuando se convierte en alfa-cetoglutarato, también está alimentando al ciclo. Y la cuarta, de parte de la oxidación de ácidos grasos en el metabolismo, de la beta-oxidación, se produce succinil, coenzima A, que se mete al ciclo también. ¿Sí? Esas son las 4 reacciones anapleróticas y dentro de esas 4, la 1 y la 2 son las más importantes, ¿sale? Bueno. Y pues creo que... y la relación que tiene el ciclo de Krebs con otras vías. ¿Saben ustedes que el ciclo de Krebs fue descubierto por el mismo nombre, lo dice, por el investigador Krebs, y él mismo es el que descubrió el ciclo de la urea? Krebs descubrió el ciclo de Krebs y también el ciclo de la urea. ¿Okay? El ciclo de Krebs va a tener relación con otras rutas metabólicas, por ejemplo, con la cadena del transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Va a tener contacto con la glucólisis porque le manda los piruvatos que se van a convertir en acetilcoenzima A. Va a tener también contacto con la gluconeogénesis porque le genera glucosa que finalmente le va a seguir mandando los piruvatos también, ¿sí? Entonces se relaciona, es un metabolismo central, importantísimo. El ciclo de Krebs está en el centro de todo el metabolismo. Entonces se relaciona con glucólisis, con la cadena de transporte de electrones, con la gluconeogénesis también. Y con el catabolismo de las proteínas. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que muchos aminoácidos se meten como intermediarios al ciclo de Krebs. ¿Sí? Por ejemplo, el aspartato, la valina, la isoleucina, ¿sí? Se meten como intermediarios al ciclo de Krebs. Por eso el catabolismo de proteínas tiene que ver con él. Y hasta ahí, chicos. ¿Ok? Ya se acabó. Entonces, hasta aquí el repaso, muchachos. Que tengan bonito día. Igual, maestra, bonito día. Gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. De nada. Buen Hasta día. luego. Buen día. Buen día.